Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La imagen popular del amor y de la amistad incluye características como el cariño, la compañía, el apoyo, la convivencia, compartir ratos amables, diversión, alegría, intimidad, perdón, y todas muestran la importancia para nuestra vida de tener buenos amigos y de ser, ojalá, para bastantes personas, como hermanos, que les hagan llevaderas las dificultades de la vida. Vemos que el prelado de la obra pues fue elegido, poco después escribió una carta que era explicando las conclusiones del Congreso General, y la siguiente carta así fuerte y gorda, está en la web de la obra, es sobre la amistad. Como cristianos hemos de ser apóstoles, y el apostolado pues no es así como misionero, sino de amistad, ¿no? Os he llamado amigos, amigos de las personas, y la amistad consiste en compartir lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es el amor de Jesús. Estoy leyendo la conversión de un iraní y me llama la atención el ejemplo que pone. Está bastante echado a perder el pobre hombre, y encontró un camino de poquito rehacerse profesionalmente, una especie de misiones educativas ahí en Estados Unidos, de esto así como para comunidades marginadas. Y allí coincidió con un judío. Él era pues, existencialista, ateo, parrandero, borracho, buen estudiante, eso sí. Entonces pues por eso pasó a esas misiones de didáctica. Y entonces hubo un momento en que le llamó la atención que este judío no les regaló la nota a los niños, como eran de comunidades marginadas y tal, pues la tendencia era a pasarles ahí la materia. Y él dijo, no, es que no me puedo pasar la materia porque no lo merecen. Entonces hubo un forcejeo con las directivas, y este les apellido, este tipo tan riguroso. Pues después de un tiempo las directivas terminaron dándole la razón. Él estaba en peligro su puesto y su futuro profesional, y pues tienen la razón. Entonces le impresionó esa rectitud de aquel hombre. Decía, es que yo no puedo decir que este niño sabe si no sabe. No voy a decir que es verdad lo que es mentira. Y entonces le sirvió mucho para un primer acercamiento a lo que sería, como dijéramos, la rectitud, y que hay una verdad y una mentira, y que hay un orden, y por ahí empezó su camino y terminó siendo católico, pues una conversión muy bonita. Pero fíjate, empezó por el buen ejemplo de un amigo. Eran muy amigos y conversaban y compartían y salían con las amigas y todo, y aquella actitud noble, recta, fue de la que el Señor se sirvió para empezar a llevarle pues a la verdad. Y hoy día es un católico que escribe el libro que se llama Fuego y Agua, se los recomiendo especialmente. Fue un ejemplo de amistad, un apostolado de amistad. Porque con frecuencia uno se olvida que el verdadero amor, la verdadera amistad también son exigentes, pues buscan el bien de la persona querida. Y hay ambientes, y en concreto en nuestra zona, hay esa tendencia a congraciarse, pues no sé, en este ejemplo, pues que pase la materia, pobrecito, que es de una minoría, y qué va a decir mi amigo, no, para no quedar mal con mi amigo. Entonces la gente va cediendo, y da uno como pena, pero eso no está bien, ¿no? No es ser buen amigo el que cede en lo que no debe ceder. El cariño verdadero supera la imagen dulzona, es fuerte, va más allá del sentimiento y del pasarlo bien.
parte de esa fortaleza se nota en la sinceridad para decirle a la persona querida lo que no funciona, sus defectos, sus errores, para ayudarle a mejorar. Es lo que hace una madre, ¿no? Que está siempre diciéndole a uno, pues, cómo debe vestirse, dónde debe poner la mano, cómo debe comer. No es para molestarle a uno la vida, sino porque lo quiere tanto que dice, bueno, que este muchacho el día de mañana que salga por ahí a la calle, que vaya a la casa de los suegros, pues no quede mal porque no ha tenido buena educación. Y por eso desde pequeño pues nos han estado siempre cantando las 40 y enseñándonos a decir, a orar bien. Eso es el verdadero cariño, ¿no? Y de eso habla también el mejor amigo de la historia, que es Jesucristo. ¿Cuánto cuesta a veces corregir a solas a otra persona? Es más fácil criticarla a sus espaldas. Don Javier Echevarría lamentaba cómo por desgracia, con frecuencia, la gente habla mal de otros a sus espaldas, sin atreverse a manifestar cara a cara con sentido sobrenatural las faltas o los defectos que deberían corregir. Y así el vicio de la murmuración causa estragos en la convivencia familiar y en la sociedad. También es frecuente el caso de otras personas que les dicen a los otros sus errores, pero delante de la gente, para que se enteren, para que quede claro a todos los testigos lo fuertes que ellos son. Y tampoco ese es el camino. En la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, se enseña que corregir puede ser una obligación, más que una simple conveniencia, y así lo vemos en la primera lectura de la misa del domingo 23, el Señor exigiéndole al profeta Ezequiel: a ti, hijo de hombre, te puse como centinela. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo le digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no le hablas para advertirle que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. El Señor envía a corregir, como sabemos también en la famosa corrección del profeta Natán al rey David, donde le hace caer en la cuenta. El otro estaba tan obcecado, tan enceguecido, que no se había dado cuenta que había cometido un pecado mortal, un asesinato, un adulterio, y le parecía que era el hombre más santo de la historia, ¿no? Tiene que ir el profeta a hacerle caer en la cuenta de que el Señor no está contento con su actitud. En el penúltimo de los 5 grandes discursos en que está estructurado su evangelio, San Mateo explica las enseñanzas de Jesús sobre la iglesia. Y ese es el evangelio de la misa de mañana. Por eso vamos a considerarlo en nuestra oración. Tú, Señor, hablas de hacernos pequeños, no aniñados, sino pequeños que creen en mí. Habla también de recuperar a la oveja perdida, de perdonar las ofensas, enseñanzas eclesiales, ¿no? Cómo tienen que vivir los cristianos entre ellos cuando Él se haya ido a los cielos. Perdonar las ofensas, pero sin dejar de corregir al que yerra. Y dice, como la frase central del Evangelio en el que nos inspiramos para nuestro rato de meditación: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, pero ojo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Los santos, los padres de la iglesia, lo entendieron muy bien desde el primer momento. Así, por ejemplo, dice San Ambrosio: aprovecha más la corrección amiga que la acusación violenta. La corrección amiga inspira compunción, la acusación violenta excita la indignación. Y es como enseñanzas que nos da Jesucristo para el futuro de la iglesia. Es bueno que tengamos claro que estamos hablando de una costumbre fundacional, con raigambre evangélica, voluntad de Jesucristo. Por eso San José María enseñaba que al practicar esta costumbre hondamente cristiana, los que hacen la corrección fraterna, aunque les cueste y tengan que vencerse, y los que la reciben, aunque les duela y tengan que ser humildes, poseen un medio de santidad maravilloso que arranca del Evangelio. Un medio de santidad. Dios se sirve de ese consejo del hermano para ayudarle a uno a avanzar. Me acordaba también de otra corrección fraterna
no tan famosa, pero muy importante, un sacerdote anglicano, pero con esa convicción cristiana de la importancia de la corrección fraterna, supo de un hermano suyo en Finlandia o en Suecia que no estaba viviendo bien, un sacerdote anglicano que creo que vivía en adulterio o algo así, entonces se consideró en la obligación de echarse el viaje, varios centenares de kilómetros, hasta la casa de aquel otro pastor, a decirle que se estaba portando mal. Y entonces pues lo visitó, el otro recibió la visita y le dijo, bueno, ¿y a qué has viajado hasta acá tan lejos? He venido porque tenía que hacerte una corrección fraterna. Estás actuando mal, no estás obrando de acuerdo con la moral cristiana y estás escandalizando a las ovejas. Y aquel otro le respondió, eso piensas tú, pero yo pienso distinto. Claro, el primer pastor se dio cuenta que algo pasaba. Cuando no hay una autoridad, hay un magisterio que dice lo que está bien y lo que está mal, entonces cada uno piensa lo que le da la gana, ¿no? Un relativismo que es un desastre. Y eso le sirvió para más adelante terminar volviendo a la Iglesia Católica diciendo, no, pues ya se entiende por qué Jesucristo quiso que hubiera un papa que dijera, no se pueden tener dos mujeres, porque el sexto mandamiento se dio de esta manera, es lo que piensa el papa. Si alguien piensa lo contrario, pues está equivocado. En cambio, en un relativismo donde cada uno puede pensar lo que quiera. Pero aquella conversión comenzó porque era un hombre noble y fue a hacer una corrección fraterna que no le funcionó, pues no le funcionó para la corrección del otro, pero sí le funcionó para corregirse a él. Pero es como bonito ver, un buen cristiano tiene como incorporado en su ADN pues la importancia de ayudarle a los amigos con el consejo. Esta es una idea clave de esta meditación o lo que pensaba fundamentalmente transmitir. Me parece que es el resumen de lo que dice el Señor en el Evangelio de la Misa de mañana. La corrección fraterna no es una simple praxis eficaz de gobierno corporativo. De hecho, hay gente que sabe que es tan buena que lo está incorporando a las empresas y pues le llaman retroalimentación o feedback, lo que quieras, y efectivamente es muy bueno, ¿no? Que uno no sepa, cuando lo echan, le dicen, no, es que lo estoy echando por tal cosa, y pues haberme lo dicho antes, yo hubiera cambiado, ¿no? Pero no se corrige, o sea, la corrección es, no es por quedar bien con quienes mandan, con los directores, tampoco por cumplir un criterio, porque puede pasar, ¿no? No falta el que lo hace por, ay, yo no he hecho corrección fraterna, tengo que hacer una, ¿qué hago? Ay, ve, mira tú, esa camisa no pega con ese saco. No es para cumplir un criterio. Tampoco es por sacarse una espina. Ah, quedé mal, me hiciste una cosa, pues ahora yo tengo una corrección fraterna. La soberbia puede ser, o sí, o la tontería de, ay, por cumplir un criterio, ¿no? Pues voy a dirección espiritual, tengo que decir que he hecho algo, pues tengo que hacer algo, ¿no? No, la corrección fraterna es una obra de misericordia. Y ahí es donde es muy bonito. Entre las obras de misericordia nos acordamos que el Papa Francisco habla mucho de misericordia. Convocó un jubileo de la misericordia nada más ser elegido Papa. Bueno, una de las obras de misericordia espirituales es corregir al que yerra. Entonces sí, que no nos quedemos en lo humano de hacer una cosa por hacerla, sino decir por cariño, porque quiero a la persona, manifestación de caridad, del interés por la santidad y la salvación del hermano. Entonces, ni tampoco es porque como a mí no me gusta, pues entonces no es de uniformidad. De hecho, es muy bueno que seamos muy diferentes y que cada uno piense como quiera, entre más diversidad mejor. Es porque lo que yo he de pensar para hacer la corrección fraterna es cómo le ayudo a esta persona a ser más santa. Entonces, lo que quiero es que sea santa. Lo que quiero es que se salve. Lo que quiero es que sea similar a Jesucristo. Y por eso le digo esto, se lo digo por amor. Y el otro se tiene que dar cuenta que es por amor. Pues, por decirle a uno una cosa, pues, o por regañarlo, pues valiente gracia, ¿no? Y uno sabe cuándo es por amor, cuándo es por afán de santidad y cuándo es por quitarse una espina o por salirse con la suya o por quedar bien o por salir del paso. La corrección fraterna es una obra de misericordia, una manifestación del afán de santidad del hermano. Como un buen padre o una buena madre. Estuve buscando pues hay alguna anécdota, que la primera me parece que era muy bonita, la del ateo este que se convierte por ese judío que le da un ejemplo, o la que mencioné del pastor anglicano que cambia a base después de... Pero con esta idea de una madre que se preocupa por su hijo, me encontré otra de un alumno interno, de estos que van a otra ciudad
o a otro país a estudiar, y entonces cuando mira las notas del primer corte se da cuenta que eran un desastre, y luego tenía que viajar de regreso a la casa, y entonces le mandó un mensaje a la mamá: mamá, varios exámenes perdidos, prepara a papá, como sucede en las mejores familias. Y entonces a los 2 días, justo antes de la inminente partida del hijo para sus vacaciones, la mamá le contestó: papá preparado, prepárate tú. Pues, bueno, es una mamá que sabe hacer las cosas y sabe preparar a su hijo. Bueno, eso es la corrección fraterna, ¿no? Preparar a nuestros hermanos para que sean más santos. Orígenes, uno de esos primeros cristianos del antiguo cristianismo, profundiza en ese sentido del amor a Cristo, que significa preocuparse por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Decía: cuando preparamos nuestro corazón con las diversas virtudes para acogerle a Cristo o a los suyos, ya lo estamos recibiendo a Él mismo como peregrino en la casa de nuestro corazón. Cuando visitamos a alguno de nuestros hermanos más débiles y con nuestras reflexiones, reprensiones, consuelos, o con la plegaria o con una obra buena, lo hemos inducido a mejorar en Cristo, hemos visitado al mismo Cristo y lo hemos reconfortado en su enfermedad. Estos textos de los padres son muy bonitos, no tienen pierde. Esto me lo encontré hace unos años en la liturgia de las horas, ¿no? Aquello del capítulo 25 de San Mateo, que el Papa Francisco le gusta tanto recomendar para llevar a la oración, como preparar el juicio. Y Jesús nos va a decir: ¿qué hiciste de bueno? O vente para el cielo, que hiciste muchas cosas buenas. ¿Y qué cosas buenas hice? Yo veo que soy un desastre, sino cuando corregiste al que se equivocaba, cuando visitaste a un enfermo, me visitaste a mí. Es un punto clave para la vida cristiana y en concreto para las personas que tienen alguna responsabilidad de dirección de algún grupo humano, llámese familia, empresa, equipo, aula de clase, ambiente de fraternidad. Dice San José María en Forja, el punto 577: se esconde una gran comodidad y a veces una gran falta de responsabilidad en quienes, constituidos en autoridad, huyen del dolor de corregir con la excusa de evitar el sufrimiento a otros. Se ahorran quizá disgustos en esta vida, pero ponen en juego la felicidad eterna, suya y de los otros, por sus omisiones que son verdaderos pecados. Huir del dolor de corregir. Bueno, pues el Señor nos está hablando, y ahí es la liturgia central de la palabra del domingo: si tu hermano peca, ve y corrígele a solas. Bueno, si tú, Señor, quieres que le demos vueltas a esta idea, a este principio de la vida cristiana, a esta manifestación de caridad que es ayudarle a nuestros hermanos a ser santos. Y es bonito ver el Señor cómo tiene un cuidado particular para dar diversos consejos sobre el modo de hacer la corrección fraterna, con humildad, con delicadeza, con cariño, como hemos dicho. Alguna vez hubo un encuentro de obispos con el Papa Benedicto, y entonces el Papa hizo una liturgia de la palabra y comentó la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 11, que habla de esto también. Dice: hermanos, animaos los unos a los otros. Exhortate invicem en latín. Y mirándolo pues bien en el griego, lo que quiere decir es eso, pues no es solo ánimo, ánimo, y el otro ánimo, ánimo, sino está hablando de la corrección fraterna. Y entonces explicaba el Papa alemán que nadie se ve bien a sí mismo, ni ve sus faltas. Así como uno, también cuando uno se viste, va y le pregunta a la mamá o a un hermano: oye, ¿esto sale bien con esto? ¿Estoy bien? O a veces pasa esto, ¿no? Pues en la comida, yo límpiate aquí que te quedó un poquito de masa ahí, o peínate que estás despeinado. Ay, no me acordaba que estaba despeinado. Pues quiere que me quiere y que no quiere que salga por ahí de cualquier manera. Nadie se ve bien a sí mismo y por eso es un acto de amor útil para complementar al otro, para ayudarnos a vernos mejor, para corregirnos. Y entonces decía el Papa, hablando de la colegialidad, de ese ser un miembro, los obispos en concreto, pues son todos ellos el cuerpo de los sucesores de los apóstoles. Entonces es importante entre nosotros corregirnos, ayudarnos,
conocer las lagunas que nosotros mismos no queremos ver. Por eso le pedimos el salmista dice, ab occultis meis munda me, límpiame, Señor, de las cosas ocultas. Hay muchas cosas que uno ni se da cuenta. Si uno mismo se fija hace años, decía, oiga, yo cómo era de tal cosa, ¿no? Menos mal lo he superado, pero... Y uno no se daba cuenta. Igual, ahora uno tiene, todos somos en la tierra miserables y nos damos cuenta de cosas, pero hay otras que uno no se entera. Quizá también porque, pues, no sé, tiene una mancha tan grande en la chaqueta que no ve todos los desperfectos que tiene en la camiseta. Y el Señor pues va con mucha paciencia ayudándole a ir limpiando poco a poco, poco a poco. Ya cuando tiene la chaqueta perfecta, se la quita y se da cuenta, ahora viene la camisa, ¿no? Bueno, pues así, eso pasa y uno no lo ve todo y entonces es importante ayudarnos para abrirnos y ver estas cosas. Naturalmente, decía el Papa Benedicto, esta gran obra de misericordia, de ayudarnos a encontrar la propia integridad, la propia funcionalidad como instrumento de Dios, exige mucha humildad y mucho amor. Sí, la meditación no va en la línea, haz corrección fraterna, la meditación va en la línea de seamos humildes y amémonos los unos a los otros. Y fluirá naturalmente la corrección fraterna como muestra de amor, no como cumplimiento de un criterio. Solo se conseguirá si viene de un corazón humilde, que no se pone por encima del otro. No hay nada más cansón que un don criterio. Ah, está cumpliendo los criterios. San José María decía, hay personas que se pueden admirar pero no amar, ¿no? Kant, pues no digo el señor Kant, yo no tengo nada contra él, pero eso, el deber por el deber, el cumplimiento por el cumplimiento. Y diga, mira, ¿sabes qué? Tu deber no me interesa. Por eso Jesucristo habla de el amor, no el deber. Y el que se salva, el primero que se salvó, el primero que llegó al cielo después de Jesús fue un ladrón. Ay, ¿qué pasó con los fariseos que cumplían impuestos? Pues vaya, ustedes saben dónde quedaron. Pero es que es el amor. Entonces, es instrumento, no es ponerse por encima del otro, considerarse mejor que el otro. Eso es lo que hacían los fariseos. Iban mandando gente para el infierno que daba gusto porque ellos cumplían hasta el impuesto de la comina, del comino, de la ruda, y no había que hacer impuestos de eso. Creo que Jesús les podía decir en el siglo, ¿y a ti quién te dijo que había que dar impuestos de eso? Lo que tenías que hacer era querer al pobre pecador y no lo quisiste. Hace falta esa humildad de no mirar a los demás por encima del hombro. Solo si se siente esta profunda y verdadera humildad, si se siente que estas palabras vienen del amor común, del afecto colegial en el cual queremos servirnos juntos a Dios, podremos ayudarnos con un gran acto de amor. Hay otra famosa anécdota de una señora que quería ser santa. Y entonces ella tenía en la cabeza que tenían que escribir una biografía suya, ¿no? Y entonces ella iba a misa y en el camino a la iglesia iba escuchando el texto del autor que decía, piadosamente se dirigía a la iglesia todas las mañanas, ¿no? Y entonces pasa un niño pobre y le toca la cabeza, tocaba con caridad las cabezas de los pobres, pues como era pura soberbia, ¿no? O también la otra de aquella que da una limosna y entonces el otro dice, ay, Dios le pague. Y dice, no me agradezca, que esto es para yo irme al cielo. Bueno, o sea, que son caricaturas de actuaciones buenas, pero que son de la soberbia, no del amor. Entonces el Papa nos habla de la importancia de que sea una corrección con amor y con humildad. San José María enseñaba que todos estamos llenos de defectos, que cada uno de nosotros ve, contra los que procuramos luchar. Pero hay otros muchos defectos que no vemos. Y de esos nos indican algunos en la corrección fraterna. Y lo hacen porque nos quieren, porque la nuestra es una convivencia de familia cristiana llena de cariño. Convivir con todos. Y convivir quiere decir quererse, comprender, disculpar. Me viene a la mente un recuerdo de la vida de San José María, de alguien que le decía, padre, me preocupa fulanito. Y entonces que él le respondió, pero lo quieres. O sea, me preocupa es, ay, me molesta ese modo de obrar que no va en mis cuadrículas y en mis modos de ver la vida. Sí, ay, pero lo quieres. Eso es lo importante. Pero hay cosas que, aún disculpándolas, no debemos pasarlas por alto. Esas son las que debemos manifestar en la corrección fraterna a cada uno. No las que me molestan a mí, sino las que no puedo pasar por alto porque hace que aquella persona no sea santa. Para evitar los peligros de la subjetividad es que, pues,
San José María nos enseñaba a ver como la prudencia de meditarlo en la oración. Es decir, ¿yo por qué estoy haciendo? ¿Por qué quiero corregir esto? ¿No? Yo mismo cómo lo vivo. La verdad es que no es motivo de eximirse de hacer una corrección fraterna que uno mismo no lo viva. Pues que todos llegamos tarde a una cosa en que no podía llegar tarde y una corrección fraterna, pues mira, aquel día que llegamos tarde hicimos muy mal. Yo era el primero, yo era el que iba manejando el carro, yo fui el que organicé la salida. Tendríamos que haber salido media hora antes. Pero no es como, uy, no puedo corregir a los otros porque yo también llego tarde, ¿no? Sino, no, tenemos que mejorar todos. Pero sobre todo mirarlo en la oración, yo cómo lo miro, yo cómo lo vivo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? ¿Qué me mueve? ¿Sacarme la espina? ¿Ponerme la medalla? ¿O lo quiero? Puede ser que uno diga, la verdad es que me quería sacar la espina, la verdad es que me quería poner la medalla, pero bueno, señor, independiente de espina, independiente de medalla, sí conviene decírselo y se lo diré por amor, no por espina ni por medalla. Ahí purifica uno la intención. Y luego lo conversa uno, lo consulta al director o una persona prudente y el director espiritual a ver si es oportuno hacerlo. También lo decía de una manera muy práctica, es un tipo que cerró duro la puerta, pues ya han pasado 7 personas a decirle que no cierre duro la puerta, pues no basta con uno y es suficiente. Entonces esa corrección fraterna que dice Forja ha de estar llena de delicadeza, de caridad, entre signos de admiración, en la forma y en el fondo. Porque puede que a uno le digan, mira, es que cierra las puertas muy duro, pero hay modos de decirlo. Uno puede decir, mira, es que me da risa alguien que me decía como era algo así como, necesito que, pues, tú no eres nadie para necesitar, o sea, yo si voy a hacerlo es por ser santo, no porque te tengo que dar gusto a ti. Oye, mira, algunas veces cierras duro la puerta, y bueno, es un detalle pequeño que se le puede ofrecer a Dios. Ah, muchas gracias. Ha de estar llena de delicadeza, de caridad, en la forma y en el fondo, pues en aquel momento eres instrumento de Dios. Pero la humildad no es necesaria solo para hacer la corrección fraterna, todos sabemos, sino también hace falta y más para recibirla. Y puede ser que entre más nos duela, puede ser que sea señal de que más razón tiene quien nos corrige. Por eso predicaba San Cirilo que la reprensión que hace mejorar a los humildes suele parecer intolerable a los soberbios. Una humildad que no tiene que ser solo de dientes para afuera, que pues, de esa manera haría simplemente buena educación, sino que debemos tener la convicción profunda de que esos consejos misericordiosos de nuestros hermanos son una gracia de Dios para avanzar en el camino. A nadie le gusta que le digan en lo que se ha equivocado. Hay gente muy santa que no le molesta, pero lo normal es que a uno le moleste, porque a nadie le gusta que le señalen sus errores. Pero los necesitamos. Entonces pedimosle al Señor la humildad para reaccionar con humildad ante una corrección. Hay gente a la que le hacen una corrección y deja de hablar 15 días. ¿No? Pues, bueno, pues seguramente lucha y lucha 15 días y después será muy humilde. Siempre me impresionó el poeta David Mejía Velilla, que muchos de ustedes conocen, como dice el rector, no es un auditorio, es un señor, un numerario que está en el cielo. Tiene un poema que a mí me gustó en este sentido. Dice, si al pasar veis que tuerzo, enderezadme. Si el camino tal vez pierdo, encaminadme. Comprenderéis que puede ser que acaso duermo, y si hondo me queréis, por favor, despertadme. Es un hombre, este era un hombre muy humilde, de hecho, y estas peticiones que hace en su poesía, pues es lo que uno podría decir también, ¿sí? Por favor, corríjanme. Me acuerdo mucho en Roma, un italiano me contaba que había un profesor de nosotros que no era italiano, entonces le decía, corrígeme el italiano. Un favor que uno le pide, corrígeme el italiano. Pero además, ya conociéndose, le decía, también si me enojo, corrígeme el italiano. Aunque uno dice, corrígeme el italiano, no se dice de tal forma y de tal otra, gracias. No se dice de tal forma, ya la tercera no dice, ya, basta. Dice, no, también, como sé que me va a enojar, sígueme corrigiendo porque necesito que me corrijas el italiano. Bueno, comprenderéis que puede ser que acaso duermo y si hondo me queréis, por favor, despertadme. Bueno, se nos acaba el tiempo. También el cardenal Pecci, futuro Papa León XIII, aconsejaba vivir esa virtud, no solo a la hora de recibir el consejo, sino también para ponerlo en práctica.
Decía, no habiendo cosa más provechosa para el progreso espiritual que ser advertido de los propios defectos, es muy conveniente y necesario que los que te hayan hecho alguna vez esta caridad se sientan estimulados por ti a hacértela en cualquier ocasión. Bueno, acudamos a la Virgen Santísima, Madre de la Iglesia, para que nos alcance del Señor la gracia de tener el sentido de responsabilidad que nos lleve a cuidar de nuestros hermanos en la Iglesia con el cariño, con la oración y con la práctica de la corrección fraterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.